les bendiga. Estamos contentos esta mañana. Estamos comenzando la Semana Santa. Estamos comenzando este tiempo donde recordamos, donde disfrutamos, donde meditamos acerca de la venida del Maestro, de la venida del Mesías, de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a todas las personas que se unen a nosotros a través de las distintas redes. Y vamos a comenzar con la palabra. Tenemos una palabra espectacular para esta mañana. Está en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Dice: mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús encontró un burro y montó en él, como se dice en la Escritura: no tengas miedo, ciudad de Sión, mira, tu rey viene montado en un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron estas cosas, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que todo esto que les habían hecho estaba en la Escritura y se refería a él. La gente que estaba con Jesús cuando él llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó, contaba lo que había visto. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús, porque supieron de la señal milagrosa que había hecho. Pero los fariseos se decían unos a otros: ya ven ustedes que así no vamos a conseguir nada. Miren, todo el mundo se va con él. Qué tremenda palabra. Es lo que llamamos la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Él un momento antes, unos días antes, había resucitado a Lázaro, se había reunido en la casa de Marta y de María. Lázaro estaba allí y Marta estaba como siempre ocupada, trabajando, y María había ungido al Maestro con un perfume muy caro que él había guardado. Que ella había guardado, y él mismo le dijo: no, déjenla tranquila, porque hubo gente que protestó y que dijo: no, ese dinero pudo haberse dado a los pobres en vez de gastar ese perfume en eso. Y el Señor Jesús le dijo: no, déjenla quieta, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, ella ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Ya el Señor Jesús sabía todo lo que iba a suceder, sabía todo lo que iba a hacer. En el Señor Jesús se cumplieron todas las profecías necesarias para determinar, para que no nos quede duda de que Él era el Mesías. Y la nación de Israel estaba esperando. Esta entrada triunfal en un burrito no es casualidad. Él mismo le había dicho a sus discípulos que fueran a cierto lugar e iban a encontrar un burrito, un asnito, un pollino, dice otra versión, donde nunca nadie se había montado. Diríamos nosotros ahora, pues era algo no completamente nuevo, un vehículo 0 kilómetros. Es una demostración de humildad, es una demostración de amor. La forma como la gente lo recibió, con palmas, con las palmeras, como se enseña esta escritura, era una señal de admiración, era una señal de reverencia, era la forma como se recibía a los reyes después de que venían de grandes batallas y de grandes victorias contra enemigos muy poderoso. Era la forma como se recibía a un rey, a un ejército ganador. Y eso se cumplieron las profecías en el Señor Jesús, pero también anunciaba proféticamente la más grande de todas las victorias, la victoria que Jesús pronto nos iba a dar sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre Satanás, sobre los demonios y sobre el sistema de este mundo. Porque cuando Jesús murió y resucitó, venció a todos estos enemigos, y todos nosotros debemos disfrutar de esas bendiciones, debemos disfrutar. Hemos llamado esta serie, porque vamos a estar en contacto todos varios días de esta semana, el plan perfecto. El plan perfecto, porque Dios tenía un plan que se ejecutó a la perfección en la figura de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso la gente lo recibía y decía Hosana, que era una expresión de admiración, era una expresión de reconocimiento a la grandeza y a la necesidad que tenían del Señor Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús vino a cumplir el plan y el propósito del Padre sobre nuestras vidas. No había forma ni manera de que nos reconciliáramos con Él.
Y Jesús aprendió obediencia, vivió en medio de nosotros y cumplió ese plan. Y ese plan estaba en la recta final, ese plan estaba en la cúspide, estaba en su momento más importante. Y ellos mismos lo definen como el Rey de Israel. Jesús es el Rey de Israel, pero Jesús también es Rey de Reyes, Señor de Señores. Es la máxima autoridad, es el único nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Las profecías estaban escritas, las profecías ya habían indicado que el Mesías entraría a Jerusalén en un burrito, y la escritura misma decía: no tengas miedo, ciudad de Sión, mira, tu rey viene montado en un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, y hay gente que aún no las entiende, hay gente que aún las pone en duda, hay gente que aún dice: ¿será o no será? Este Jesús era un buen hombre, un buen maestro, enseñó cosas bonitas, pero yo no creo en eso de que era el Hijo de Dios, pero yo no creo en eso de que murió y resucitó. Yo sí, una vez una persona me dijo: sí, yo sé que murió, pero eso de que resucitó es una fábula, es una creencia errada, eso es imposible. Hay cosas que antes no entendíamos, pero hoy, gracias a la misericordia de Dios, gracias al Espíritu Santo que está haciendo la obra en nosotros, ahora entendemos todas las cosas y entendemos que por el gran amor de Dios, ese amor que no podemos medir, que no podemos comparar, ese amor infinito que Dios tiene hacia nosotros, pues envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después, cuando vieron que el cumplimiento de todas las cosas y que todo lo que Jesús les había dicho se cumplió, que así como Jesús le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero es necesario también que resucite. Y el Señor Jesús había hecho ya grandes milagros, como sanar ciegos, paralíticos, al mismo Lázaro lo había levantado de entre los muertos, había multiplicado los peces y los panes, pero aún muchos de ellos, aún muchos de sus discípulos y aún gente actualmente, le cuesta mucho creer en un Jesús que murió, pero que también resucitó. Mucha gente había visto el milagro de Lázaro. Fue un milagro tremendo, porque las mismas hermanas de Jesús le dieron: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y a veces nos pasa así. Creemos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios llegó tarde, que ya no hay solución, que no hay nada que hacer, que si las cosas hubiesen ocurrido como nosotros pensamos que debían haber ocurrido, las cosas habrían sido diferentes. Pero Jesús, tanto a Marta como a María, con mucho amor, con mucha ternura, le dijo: tranquila, confía en el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor Jesús declaró una palabra sobre la tumba. Había quizás varias cuevas donde sepultaban a la gente, y dijo: Lázaro, sal fuera. Habían removido la piedra y Lázaro resucita de entre los muertos, y entonces toda esta gente seguía a Jesús. Fue un gran preámbulo, se habla de la entrada triunfal de un Señor Jesús, seguidos por las multitudes, y esas multitudes lo adoraban, esas multitudes salían a su encuentro, su fama se extendía día tras día, semana tras semana, una cosa impresionante, porque en esa época, por supuesto, que no había redes sociales, no había internet, no había forma de hacer algo viral, pero aún así Jesús hacía grandes milagros que se volvían virales. La gente de boca en boca iba declarando que el Mesías había llegado. Pero como siempre los fariseos, como siempre el enemigo, como siempre esos espíritus religiosos no permitían, y ese espíritu del mundo no querían detener a Jesús, querían detener el plan, no encontraban cómo hacer, buscaban la forma de matarlo, de salir de él, porque estaba poniendo en riesgo las estructuras religiosas, estaba poniendo en riesgo las estructuras de poder de la época. Pero los mismos fariseos dijeron: no, ya ven ustedes, así no vamos a conseguir nada. Miren, dense cuenta, reconozcan que todo el mundo se va con él. El Señor Jesús es universal. En todas las naciones de la tierra predica su palabra en mayor o menor manera. He visto con agrado, con regocijo, como en países árabes, en países islámicos, en países comunistas, el evangelio está creciendo, el evangelio se está desarrollando. El evangelio muchas veces se hace escondido en las casas, pero a Dios no lo detiene nadie, a Jesús no lo detiene nadie. En el mundo hay una gran necesidad, y esa necesidad solamente la puede satisfacer el Señor Jesucristo. Esa gran necesidad solamente la puede satisfacer
nacer el Espíritu Santo dentro de nosotros, y el Espíritu Santo solamente entra dentro de lo que hemos recibido a Jesús como Señor y como Salvador. Y los mismos fariseos decían, todo el mundo se va con él. Había hubo un plan que se ejecutó a la perfección, y ese plan se cumplió en Jesucristo, y aún sus enemigos reconocían que no había nada que hacer, que al Señor Jesús nada ni nadie lo podía detener. Y te tengo una buena noticia: no importa lo que venga adelante, al Señor Jesús nada ni nadie lo puede detener. Él venció de una vez y para siempre. Ten paz, ten tranquilidad, ten gozo, ten alegría. No te preocupes por las cosas que vienen. Preocúpate por buscar el reino, preocúpate por mantenerte haciendo la voluntad de Dios, porque nada de lo que pueda ocurrir más adelante se va a escapar del plan y del propósito de Dios. Así como los discípulos de esa época no entendían lo que estaba ocurriendo, quizás muchos ahora no entienden los acontecimientos actuales, pero déjame decirte, todo forma parte de un plan perfecto, de un plan bien diseñado, un plan que se va a cumplir, no importa a quién se oponga. Pero ¿a qué venía toda esta gente? ¿A qué venía el Señor Jesús? Todos ellos venían a una gran fiesta, una de las fiestas más importantes de la nación de Israel, si no pudiéramos decir que la más importante, que era la fiesta de la Pascua. El versículo 12 dice que mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. El mismo Señor Jesús y sus discípulos habían ido a esa fiesta, la fiesta de la Pascua, pero el Señor Jesús tenía un plan maravilloso que ahora tú y yo entendemos y que ahora tú y yo disfrutamos. Pero ¿qué era la Pascua? ¿De dónde surge la Pascua? ¿De dónde surge esa fiesta? Porque muchas de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús, y ahora tenemos un nuevo diseño, tenemos un nuevo plan, tenemos un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Pero vamos a ver en Éxodo capítulo 12, dice lo siguiente, el versículo 1 dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor le dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Por eso los judíos tienen un calendario diferente al de nosotros. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero, quiero que se grabe esa palabra, o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo dividirán con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. Versículo 5. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año que no tenga ningún defecto. Qué interesante cómo esa Pascua hablaba de sacrificar un cordero. Cuando el profeta Juan el Bautista ve a Jesús que se quiere bautizar, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se sacrificaba un corderito, un animal de 1 año, y decía que sin ningún defecto. Déjame decirte, el Señor Jesús murió por nuestros pecados, y lo pudo hacer porque Él fue perfecto. Nunca cometió pecado alguno. Fue tentado, dice la palabra, pero sin haber caído en el pecado. Solo por eso Él calificó. Él era el único que podía hacerlo, y Él tomó nuestros pecados, pagó el precio de nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, porque al no tener el pecado, no había razón para que Él muriera, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Y si el Señor Jesús no había pecado, no era necesario que derramara su sangre, pero nosotros habíamos pecado. Es una muestra de amor. Dio su vida por nosotros, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, y nosotros debemos anunciar. Moisés y Aarón le anunciaban a la congregación de Israel, a la comunidad de Israel, pero nosotros le anunciamos a todas las naciones que hay un cordero, que se inmoló, hay un cordero que se sacrificó por nosotros, hay un cordero que es el único que puede perdonar los pecados que tú y yo hemos cometido, porque Él no tenía ningún pecado. De ahí seguimos al versículo 21, dice: luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un
cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten al animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará de largo por esa casa. No permitirá que un ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. La liberación de la nación de Israel fue milagrosa. Dios tuvo que mostrar su poder y mostrar su autoridad para que el faraón, luego de más de 400 años, luego de varias generaciones, dejara salir al pueblo de Israel, que eran sus esclavos, que eran su pertenencia, que le producían ganancia, que trabajaban para él, que eran parte de sus bienes. Y el faraón le dijo a Moisés: yo no voy a dejar salir al pueblo de Israel para que vaya a adorar al Señor, que fue la primera petición que Moisés le hizo. Y Dios tuvo que mostrar poder, Dios tuvo que azotar a Egipto con distintas plagas, y esta fue la última plaga. Y el mismo Señor le dijo a Moisés: después de esta plaga el faraón los dejará ir. Por eso ellos celebraban la Pascua, porque en ese momento ellos fueron libres de la cautividad de Egipto. Y Moisés le dijo a los ancianos de Israel: seleccionen un cordero, y te lo acabo de decir y te lo vuelvo a recordar. Nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial seleccionó un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero que era el único que podía cumplir esa labor de redención, de pago de nuestros pecados, por cada una de las familias de la tierra que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro cordero, el cordero que Dios seleccionó y el cordero que Dios proveyó para nosotros. Los judíos salieron de Egipto, nosotros salimos del sistema de este mundo, porque la Biblia dice que fuimos tomados, arrebatados de las tinieblas y puestos en el reino de la luz admirable. El enemigo no nos quería dejar ir, pero Dios tuvo que ejercer su poder. La Biblia dice que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos obra a favor de nosotros. Dios tuvo que ejercer poder, tuvo que levantar a Cristo de entre los muertos y arrebatarle al diablo, arrebatarle al mundo, arrebatarle al enemigo el poder que tenía sobre nosotros. Ahora somos libres, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y donde está el Hijo del Hombre, seremos verdaderamente libres. Somos libres gracias al sacrificio de Cristo. Dice que esa sangre fue reunida en una vasija, en una tinaja, y luego con una especie de brocha, un manojo, un hisopo, ellos pusieron esa sangre en los dinteles de las puertas. Y nosotros en una forma espiritual también hemos sido rociados, lavados, estamos marcados con la sangre del cordero, no del cordero animal, que fue suficiente, que fue el correcto para que en el antiguo pacto el ángel destructor, Dios mismo, pasara de largo por las casas de los israelitas e hiriera de muerte a los primogénitos de Egipto, desde el faraón hasta el más pequeño de sus funcionarios. Asimismo, ahora el enemigo no nos puede tocar, no nos puede hacer absolutamente nada sin que Dios lo permita, porque la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas, la sangre de Cristo está sobre nuestra familia, la sangre de Cristo tiene poder para liberarnos, para restaurarnos. Hemos sido comprados, hemos sido sellados y lavados con la sangre del Cordero. Hay una gran similitud entre lo que pasó en la Pascua judía y en lo que está pasando en este momento en el cual introdujimos esta enseñanza, porque la liberación del pueblo judío del poder de Egipto fue por la fuerza, y debemos entender que la liberación nuestra desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la vida eterna, desde el punto de vista de los pecados que nos tenían atrapados y nos tenían cautivos y nos tenían amarrados, atados, encadenados, también fue por la fuerza. Jesús venció al sistema de este mundo. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y nosotros tenemos que creer en esas promesas. Tenemos que vivir alegres, gozosos, porque puede ser que en el mundo haya tinieblas, haya oscuridad, hay problemas, hay dificultades. Este mundo va en dirección contraria a lo que Dios ha establecido.
pero nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, ya estamos en el reino del Señor Jesucristo, ya la eternidad es un hecho para nosotros, es un regalo de parte del Señor. El día que nos vayamos va a ser porque Dios así lo ha determinado, porque hemos cumplido el plan y hemos cumplido el propósito, y de aquí vamos a su presencia, y nada ni nadie podrá impedir eso, porque no depende de lo que nosotros hagamos. Es por gracia, no es por obra, para que ninguno de nosotros se gloríe. Es debido al sacrificio de Cristo y es debido al plan perfecto que Dios tenía para todos nosotros. Pero veamos qué dice el libro de Hebreos capítulo 10, y el cual habla del sacrificio de Cristo de una vez y para siempre. Y quiero que entendamos esto es sumamente importante, esto es una perla de gran precio. Quiero que entendamos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlo, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, dice el versículo 3, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros o de las cabras o de los corderos quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¡Qué palabra tan poderosa! Yo no entiendo por qué mucha gente todavía quiere vivir bajo la ley, todavía quiere vivir bajo la Torá, todavía quiere vivir bajo el Antiguo Testamento. No tengo tiempo para explicártelo, pero el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro enfrentaron ese problema que muchos 2000 años después todavía tenemos, de iglesias, de creyentes que quieren vivir bajo la ley, que quieren celebrar todas las fiestas judías y quieren entonces hacer todos los rituales que pertenecían al antiguo pacto. Cuando el apóstol Pablo lo deja claro, o el que escribió el libro de Hebreos, porque no tenemos a 100% la certeza, dice que el antiguo pacto bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las buenas nuevas en sí mismo. El evangelio son las buenas nuevas. El pacto de la gracia, el pacto por la sangre derramada de Jesucristo, es el pacto perfecto. Es el pacto que donde tú y yo simplemente tenemos que arrepentirnos y recibir por gracia, favor inmerecido, lo que Jesús hizo por nosotros. En el antiguo pacto se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, porque no podía la sangre de un animal pagar el precio de nuestros pecados. Al contrario, todos los años recordábamos esa culpa, nos recordaba que habíamos pecado, pero ahora en Cristo Dios ha prometido que nunca más recordará nuestros pecados, que Él se sacrificó de una vez y para siempre. No es necesario que estemos recordando todos los años y sacrificar un cordero, un animal, porque ya nuestro cordero, el cordero que Dios seleccionó para nosotros, se sacrificó de una vez y para siempre. Recordemos las palabras del Señor Jesús cuando Él mismo dijo: no quisiste sacrificios ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. El Señor Jesús instituye la cena del Señor. Es algo que tú y yo debemos celebrar. Toda congregación debe celebrar una vez al mes, una vez a la semana. Otros dicen que hay que hacerlo diariamente, pero es algo que debemos hacer de manera frecuente. Es lo que nosotros como iglesia del Señor debemos celebrar. Es la cena del Señor, porque el Señor Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es
entregado, y mire como lo dijo el Señor Jesús, pero me has dado un cuerpo para ofrecer, un cuerpo perfecto, un cuerpo sin defectos, un cuerpo sin enfermedades. Dice que no te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dijo el Señor Jesucristo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta a la necesidad del hombre. Jesucristo es la respuesta al despropósito del hombre, al vacío del hombre, el vacío del ser humano que ya no encuentra qué hacer con su vida, que ahora todo es me siento, todo es sentir, todo es pensar, todo es suponer, todo es relativo, ya nada es malo. La respuesta, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se cumplió en Jesucristo. Nosotros debemos entender que el amor de Dios, hay gente que necesita, que quiere sentirse amada. En esto vive alguien que decía, lo más importante es el amor. Déjame decirte a todas las personas que piensan de esa manera, no hay amor más grande que el que demostró Jesucristo al morir por nosotros en esa cruz. Otra persona la vi con una camiseta que decía, todo el mundo merece ser amado. Déjame decirte a la gente que dice eso, todo el mundo fue amado por Jesucristo en la cruz del Calvario, porque escrito está, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no tengo duda de que Dios nos ama a todos, pero sí tengo dudas sobre si todos amamos a Dios, sobre si todos amamos a Jesucristo, porque la forma en que vivimos muchas veces va en contra de lo que Él ha establecido, en contra de la voluntad de Él, en contra de lo que Él desea y en contra de lo que establece su palabra. Pero continuamos en el versículo 8, porque el Señor Jesucristo sigue hablando cuando dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Versículo 10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos de una vez y para siempre. Yo no entiendo por qué tanta gente quiere vivir conforme a la ley, conforme al antiguo pacto, cuando ese pacto fue anulado. Lo dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 9, que el Señor Jesús anula el primer pacto para que entre en vigencia el segundo, el pacto perfecto. Bajo la ley nadie podía ser salvo porque la ley era imposible de cumplir, y la ley decía que si tú violabas, aunque sea uno de esos mandamientos, eras culpable igualito de toda la ley. Bajo la ley tú tenías que hacer muchas cosas para tratar de agradar a Dios. Bajo la gracia ya Jesús hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos agradar a Dios, porque es por gracia. La gracia significa favor inmerecido, un regalo que ni yo, ni tú, ninguno de los presentes en este lugar, ninguno de los que nos ve a través de los distintos medios de comunicación, igual ninguno de nosotros merecíamos. Esa fue la voluntad de Dios, que el cuerpo de Jesucristo, cuerpo perfecto, el Cordero de Dios inmolado en esa cruz, que derramó su sangre, no cualquier sangre, la sangre del Hijo de Dios, y el cuerpo, que la Biblia dice que por sus llagas, por sus heridas nosotros fuimos curados. ¿Cuáles llagas? ¿Cuáles heridas? Las que fueron infligidas, las que fueron causadas, las que fueron puestas sobre el cuerpo de Jesucristo cuando fue azotado, cuando fue herido, cuando fue humillado en esa cruz. Ese sacrificio que tú y yo muchas veces no entendemos, que muchas veces no valoramos. Ese sacrificio nos dio la oportunidad que de una vez y para siempre nosotros pudiéramos ser aceptados, recibidos en el reino de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y les prepararé una morada en los cielos. Estamos muy preocupados, estamos muy afanados por tener la mejor casa, por tener el mejor carro, por tener las mejores cosas en esta tierra. Pero déjame decirte, la vida en esta tierra es temporal, es transitoria. Algunos viven 10, otros 20, otros 50 y quizás algunos llegan a los 80, o algunos pocos llegan a los 100. Pero eso es nada en comparación, es como una gota de agua
en medio del océano con respecto a la eternidad. Preocúpate por las cosas eternas, preocúpate por las cosas de arriba, preocúpate por entender, por recibir, por aceptar lo que Jesús hizo por nosotros. Seguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Dice que entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta de la Pascua, de la cual ya te había hablado, algunos griegos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús le dijo entonces: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere da abundante cosecha. El que ama su vida, la perderá. Pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Se acercaron unos griegos. Los griegos eran de otra nación, eran de otro pueblo, pero la fama de Jesús se extendía por toda la tierra, por todas las ciudades y naciones vecinas. Y estos griegos vinieron a celebrar la Pascua, posiblemente eran de padre judío, posiblemente tenían algún tipo de descendencia judía, pero ellos vinieron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero ellos se acercaron a los discípulos y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Y yo creo que esa debe ser tu petición, que ese debe ser tu anhelo y ese debe ser tu deseo esta mañana. Señor, te quiero ver. Señor, te quiero conocer. Señor, quiero tener un encuentro íntimo y personal contigo. Quiero recibir tu amor, quiero recibir tu perdón, quiero recibir la gracia, quiero recibir ese favor inmerecido. Quiero que ese Espíritu Santo que pone esa pasión y ese deseo en tantas personas, en los que estamos predicando, en los que estamos sirviendo, en los que estamos adorando, en los que estamos haciendo la obra del Señor, entre dentro de mí. Como te dije al principio, todo forma parte de un plan que es perfecto, un plan que ya Dios ejecutó, un plan que ya podemos testificar que funciona, que sirve, pero que solamente tiene un requerimiento, y ese requerimiento se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es algo de lo que se habla muy poco. Tú y yo debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Yo lo hice en su momento y cada cierto tiempo debo reconocer delante del Señor mi pecado, mis faltas, y estoy completamente seguro de que he sido perdonado de todos mis pecados. Si me pongo a enumerarlos, pues no terminaría el día de hoy. Cada uno conoce su vida, cada uno conoce su expediente, cada uno conoce su historia. Cada uno conoce sus capítulos y conoce esas partes de su vida que muchas veces no queremos que nadie sepa, no queremos contarle a nadie. Pero todos nosotros debemos arrepentirnos y reconocer a Jesucristo como Señor y como Salvador, invitarlo a nuestras vidas, reconocer que Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, pero específicamente apropiarme de eso y decir: Señor, tú eres el Cordero de Dios que quitó el pecado de mi vida. Darle gracias al Padre porque envió a su Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él. Quiero que hagamos una oración, quiero bendecir tu vida. Quiero que sepas que a partir de ahora algo va a cambiar. Puede ser que no lo veas de manera inmediata porque los cambios empiezan desde adentro, los cambios empiezan porque nosotros somos un ser trino, tenemos un cuerpo, pero que es el que vemos, pero también tenemos un alma y un espíritu. Tenemos una parte inmaterial, hay un mundo invisible, hay un mundo que no podemos ver, pero hay un mundo que se va a revelar en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo entre dentro de nosotros y empiece a producir los cambios que son necesarios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque esta mañana podemos recordar, podemos celebrar el plan perfecto que tú tuviste para la humanidad, que tú tuviste para el mundo, para nosotros los pecadores. Quiero pedirte, Padre, perdón por todos mis pecados. Gracias porque enviaste a tu Hijo no para condenarme. Yo hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, como el Cordero que entregó su cuerpo, que derramó su sangre por el perdón de mis pecados. Espíritu Santo, entra en mi corazón, haz de él tu habitación. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y gracias por haberme dado la salvación y la vida
eterna. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, si tú hoy has reconocido tu pecado, si tú hoy has reconocido que simplemente tú no podías pagar esa deuda, déjame decirte, la gracia y el favor de Dios te ha alcanzado. La gracia y el favor de Dios a partir de ahora estará dentro de ti, a favor de ti, sobre ti, y te va a perseguir todos los días de tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad y seguiremos hablando del plan perfecto en los próximos días. Te bendigo, amado.